falsas, ¿cierto? Pero también se me olvidó decir que Babilonia es el origen o la cuna también de la hechicería, de la magia y de la astrología. Ahora, otra cosa que quedó pendiente explicar fue que dijimos que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces dijimos que Babilonia la Grande era Roma, la Iglesia Católica Romana. Pero es la madre de ¿quiénes? De esas rameras, ¿quiénes son? Entonces todas esas rameras fue lo que hablamos del ecumenismo y del sincretismo religioso. Todas esas religiones que se van a unir, todas las religiones falsas que se unen en el ecumenismo y el sincretismo religioso, son las rameritas, las hijas. Bueno, esas dos cosas quería aclarar. El tema para hoy, los 144.000 judíos sellados. Comenzamos de una vez porque los temas son largos y un poquito complejos. Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 3 dice: después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra. Algunas Biblias dicen los 4 extremos, las 4 esquinas, pero en el griego dice exactamente los 4 puntos cardinales, o sea, oriente, occidente, norte y sur, y que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno o ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vemos que estos 4 ángeles tienen dominio sobre la naturaleza, ¿cierto? Si pueden detener el viento, tienen dominio sobre la naturaleza. Son enviados por Dios para llevar a cabo o para ejecutar sus juicios, o sea, para ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Imagínense que no vuelva a actuar el viento, que no hubiera ningún viento en la tierra. Entonces, versículo 2: y vi también a otro ángel, aparte de esos 4, otro ángel que subía desde donde sale el sol. ¿Desde dónde sale el sol? Del oriente. Correcto. O sea, un ángel que viene del oriente. Dice, y que tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios viviente. O sea, ese ángel viene con un sello. Y clamó, o gritó a gran voz o con voz potente, a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo. Entonces ahí comprobamos que estos ángeles tienen el poder para hacer daño a la naturaleza, digámoslo así, diciendo: no le hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, o sea, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de ¿quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Siervos es esclavos, o doulos en el griego. O sea, hasta que los marquemos con un sello en la frente. Entonces ahí, primera medida, ahí no dice qué tipo de sello es. Tampoco dice quiénes van a ser los sellados. Solamente dice que son los siervos de Dios. Poco a poco ahí vamos. Doctor, eso está en Apocalipsis. Claro, Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Entonces ahí el sello. Esos son foticos ahí para Apocalipsis 9:4. Bueno, estábamos hablando de los vientos, ¿cierto? De los 4 vientos. Los vientos en la Biblia a veces significan ¿qué? Juicios divinos. Juicios. Por ejemplo, estos 4 vientos también son mencionados en Zacarías capítulo 6, versículo 5. En Jeremías 49, 36. Y lo vimos también en Daniel capítulo 7, versículo 2. Eso lo recuerdan porque ese capítulo lo desmenuzamos muy bien, de cuando Daniel tiene el sueño de las bestias. ¿Sí lo recuerdan? Entonces dice que
el comienzo del capítulo, Daniel 7:2 dice que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y que de ahí salieron del mar las 4 bestias. Entonces son mencionados varias veces. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 4 dice, y se les mandó. Entonces, ¿a quiénes se les mandó? ¿No? A las langostas. Entonces dicen, ¿cómo hacían las langostas? Acuérdense que en Apocalipsis, en la tribulación específicamente, van a haber calamidades, van a haber plagas, ¿cierto? Durante estos años. Entonces una de las plagas son langostas. Les voy a leer como dice el contexto anterior, dice, del humo del pozo del abismo salieron langostas sobre la tierra. Entonces, se le mandó a esas langostas que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, o sea, a ninguna planta, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres o a las personas que no tuvieran o que no llevaran el sello de Dios en sus frentes. Fíjense que en el texto anterior dice que no le hagan daño a la naturaleza, ¿cierto? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En este dice es, no le hagan daño a la naturaleza, sino solamente a los que no tengan el sello. O sea que los 144,000 van a estar protegidos. O sea que el sello, vamos diciendo que es un sello de protección. Que quede claro eso. Ese sello de protección, pero no solamente de protección, ahorita vamos a ver otras cosas. Bueno, Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Vamos a ver quiénes son los sellados. Apocalipsis capítulo... Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Dice, y oí el número de los que fueron sellados. O sea, oí cuántos fueron marcados con el sello de Dios. Entonces, aclaremos. Mucha gente dice, muchos predicadores, muchos teólogos dicen que este número que vamos a decir es simbólico, o sea que no es literal. ¿Ya? Sí, que no es exactamente ese número, sino es un número simbólico, pero que es un número mayor. Entonces, para comenzar a desvirtuar ese argumento, Juan dice que oyó el número, ¿sí? Juan está oyendo un número específico, dice que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí hay que hacer ya varias aclaraciones. Otros teólogos dicen que esos 144,000 se refieren a la iglesia. Y una vez les digo, no es cierto. Sí, me estoy adelantando, pero no es cierto que sea la iglesia, porque aquí lo vamos a ver claramente ahorita. Dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando uno oye y no conoce la palabra de Dios y oye las tribus de Israel, uno se imagina que son las tribus de la nación de Israel, ¿cierto? Y no se refiere a la nación de Israel, se refiere a una persona. Entonces nos regresamos y aclaramos en qué consiste. Resulta que había un patriarca que se llamaba ¿cómo? Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? Ustedes ya saben los nombres de los hijos de Jacob. O sea, en las películas de Semana Santa salen Jacob y sus 12 hijos. Entonces, de cada hijo de Jacob, que fueron 12, surgió una tribu, correcto. Ya están adelantados. Surgió una tribu. Entonces eran 12 hijos, entonces nacieron de ahí 12 tribus de Israel. Pero ¿por qué dice Israel? No hemos aclarado. Porque es que a Dios siempre le ha gustado o le gustó en el Antiguo Testamento cambiarle los nombres a las personas. Entonces, por ejemplo, a Sarai, la esposa de Abraham, le puso Sara, le quitó la I. A Saulo, ¿quién es Saulo?
Después lo rebautizó Pablo, es el apóstol Pablo, que se llamaba antes Saulo. Y a Jacob, como la palabra Jacob quiere decir el engañador, y si leen la historia de Jacob, él fue bastante engañador. Entonces le quitó el nombre de Jacob y le puso Israel. ¿Ya? Por eso dice que 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es como si dijera de todas las tribus de los hijos de Jacob. ¿Ya? ¿Sí quedó claro, no? Bueno, entonces versículo 5 dice: de la tribu de Judá, entonces todo lo que nombremos son los hijos de Jacob o Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. O sea, esa tribu escogió 12,000. ¿Por qué está en primer lugar la tribu de Judá? Si se supone que debería ir ahí el primogénito. ¿El primogénito quién es en una familia? El primer varón de la familia. ¿Sí? El primer varón. Entonces, primero pusieron la tribu de Judá, porque es que de la tribu de Judá es que viene el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y segundo, porque Judá cometió un acto grandísimo, que fue que violó a una de las esposas de su padre. ¿Fue Rubén? Perdón, Rubén. Entonces, Rubén también perdió el primer lugar. Si no, está un poquito. Rubén perdió el primer lugar ahí, porque el primogénito era Rubén. Pero entonces esos son los dos motivos: que Rubén violó a una de las esposas de su padre, y segundo, que la tribu de Judá es de donde viene el Señor Jesucristo. Es la más importante. Entonces, por eso ustedes ven a veces un texto que dice que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Bueno, seguimos. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Entonces, de cada uno de ellos, 12, se sacaron 12,000. 12,000 por 12 da 144,000. Siempre estuvo la tribu de Dan, ¿cierto? En vez de Manasés. ¿Por qué no está la tribu de Dan? Y también estaba la tribu de Efraín. Tampoco está Efraín, está José. O sea, Dan y Efraín no están, porque esas tribus fueran las que empezaron a apostatar con la idolatría. Y entonces se dice que por eso fueron sacados. En su lugar entraron Manasés y José. También dicen, pero no hay mucho sustento para probarlo, pero todos los teólogos dicen que es que de la tribu de Dan va a salir el anticristo. Y otra cosa que hay que agregar: al final todas las tribus apostataron y fueron idólatras, todas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de... aquí hay que hacer una aclaración importantísima, casi me pasa. Si yo pregunto qué nacionalidad tienen estas tribus, ¿qué nacionalidad tienen todos estos que nombramos? Correcto, son judíos. Así nadie conozca la Biblia, si uno les pregunta, dicen son israelitas, son judíos, ¿sí? Porque es que hay una organización religiosa que es la de los Testigos de Jehová, y ellos dicen que estos 144,000 son de todas las naciones, que no son solamente judíos, sino de todas las naciones. Segundo, que dicen que solamente de estos
estos 144,000 salen solamente de la organización de ellos, de los testigos de Jehová, solo de ellos. Tercero, que dicen que es una herejía, o sea, una falsa doctrina, que solamente 144,000 van al cielo. O sea, en toda la historia de la humanidad, todos los seres humanos que hay, solamente van al cielo 144,000 y salen de la organización de los testigos de Jehová. Yo no sé cómo interpretan ellos, pero aquí está muy claro que son 144,000 judíos. ¿Sí o no? Bueno. ¿Y en qué consiste un sello? Un sello es una marca o un tatuaje. Como cuando marcan una vaca. Correcto, como cuando marcan las vacas, Oliva. Les ponen el sello. Entonces les ponen un hierro. Caliente. Un hierro caliente, un hierro ardiendo con las letras iniciales del nombre del dueño de las vacas. Y ¡pam! Ahí quedó. Entonces, ¿qué indica el sello? Pertenencia, posesión, pero también indica identidad. Ahorita vamos a ver por qué significa identidad y protección, porque este sello que se le está poniendo a estos 144,000 es protección. ¿Para protegerlos de qué? Pues de todas las calamidades, de todas las plagas y todo lo que va a haber durante la tribulación. No es tanto para protegerlos del anticristo, sino de todas las plagas y calamidades que van a haber, los juicios de Dios, mejor dicho, en la tribulación. Ellos van a ser protegidos. Entonces, posesión, pertenencia, identidad o protección. Entonces vamos a ver 3 sellos importantes que hay en la Biblia. En primer lugar, este sello del que estamos hablando, ¿cierto? El sello de los 144,000. En segundo lugar, el sello más importante y más conocido que hay, ¿cuál es? El sello más importante para nosotros. El sello del Espíritu Santo. Uy, ya le olvidó. El sello del Espíritu Santo es el más importante, el más conocido, el que más nos debe. El sello del Espíritu Santo. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver rápidamente 3 textos para confirmar esto con la palabra. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él también ustedes, ¿en Él quién es? En Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, vayan leyendo allá por favor, o sea, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio de su salvación, dice ahí, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o con el Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Se acuerdan que cuando Él se iba a ir, dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo prometido, correcto, doña Rosalía, el Consolador. Entonces, acuérdense que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. Somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, o sea, cuando nos arrepentimos y nos convertimos en forma verdadera, toca aclarar, cuando nos convertimos en forma verdadera, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar, a vivir, a habitar dentro de nosotros. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, o sea, nuestro espíritu estaba muerto. El Espíritu Santo viene y se une con nuestro espíritu y nos da vida. Hay una resurrección espiritual y ahí desde el momento quedamos sellados. Bueno, 2 Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22 dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, o sea, el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a mí como a ustedes, y el que nos ungió, o sea, el que nos ha consagrado, ¿es quién? Dice, es Dios, que también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, Dios nos marcó con su sello, que es el Espíritu Santo.
O sea, nos selló como propiedad suya. Pertenecemos a Él. ¿Qué son las arras? En un negocio, yo voy a hacer un negocio, una compraventa, le digo, deme unas arras. Es un anticipo, un adelanto, una garantía. Entonces el Espíritu Santo es como un anticipo, una garantía, ¿sí? De lo que vamos a recibir en el futuro. O sea, de lo que Dios nos ha prometido. Bueno, el Espíritu Santo es dijimos que el sello, que es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es un sello de identidad, dijimos que también es el significado del sello, ¿no? Posesión, pertenencia, protección o identidad. Es un sello de identidad que Dios pone en nosotros, ¿para qué? Para reconocernos cuando llegue el día en que, ¿qué? En que para siempre seremos liberados del pecado. Y Efesios 4:30 dice, y no contristen. ¿Qué es no contristar? Correcto. Mejor dicho, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Uno puede entristecer al Espíritu Santo? Claro. Cuando pecamos, se pone la llama en bajo, en la estufa, ¿no? Le cerramos y no se va, porque si somos verdaderos creyentes, verdaderos, ¿no? Creyentes verdaderos, entonces ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y ya no se va, ¿cierto? Pero entonces sí disminuye el fuego. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, fueron sellados para distinguirnos como propiedad suya, ¿sí? El día en que nos dé la liberación definitiva, en que para siempre seremos liberados del pecado. O sea, el sello es para identificarnos. Bueno, pero ahora también hay otro sello, otra marca. Eso, Oliva adelantó ahí de una vez. ¿Y por qué es la marca del anticristo? ¿Y por qué Satanás también pone marca? Pues él es el gran imitador de Dios, es a imitar todo. Ya, entonces Dios le puso un sello a los judíos allá, ¿dónde dice? En la frente, ¿no? Entonces sí, Satanás el anticristo es el del número en la frente. Entonces yo también voy a poner, dice que en la frente o en la mano. Entonces, ese texto lo vimos hace 15 días, pero vamos a leerlo rápidamente porque ya lo analizamos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Dice, y hacía que a todos, y hacía, ¿a quién se refiere? Yo sé que no se acuerdan, el falso profeta. El falso profeta hacía que a todos, o sea, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Igual que dice que van a ser sellados los 144,000 judíos en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca. ¿Cuál es la marca? Dice, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Versículo 18, aquí se verá la sabiduría, o en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. La bestia es el anticristo. Pues es el número de un hombre. Y ese número es el 666. Siga, María. Entonces nosotros tenemos que escoger con cuál marca nos queremos quedar, ¿sí? Si con el sello del Espíritu Santo o con la marca del Satanás, del anticristo, sí. Bueno,
Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 11. O sea, vamos a ver Apocalipsis 7, el versículo 9 y saltamos al 11. Dice, después de esto, o sea, después de que había visto los 144,000 judíos, todas las cosas, dice, miré y vi que una gran multitud que nadie podía contar, o sea, era imposible saber su número. Algunas Biblias dicen una gran muchedumbre o una grande muchedumbre que nadie podía contar. Aquí aclara cuáles son, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Paremos ahí. ¿Los otros qué eran? Los 144,000 judíos. Esta grande muchedumbre que es imposible de contar está diciendo que son de todas las naciones. Son otros. O sea, son gentiles. No son judíos. Los gentiles son de otras naciones. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cuál es la misión de los 144,000. O sea, cuál es la finalidad de ellos. Ellos van a ser evangelistas por todo el mundo. Van a ser los más grandes predicadores durante la tribulación. ¿Ya? Y entonces, en la tribulación, es donde va a haber un gran avivamiento. Porque es que uno escucha a veces predicadores que dicen, ahorita va a haber un gran avivamiento. ¿Sí? Colombia para Cristo, México para Cristo, el mundo entero para Cristo. Y eso no es así porque yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que para estos tiempos, no en la tribulación, para estos tiempos lo que va a haber es ¿qué? Apostasía. ¿Lo vimos? Lo vimos. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 que lo vimos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice que antes de que venga la tribulación, antes de que la iglesia sea arrebatada, antes de que se manifieste o aparezca el anticristo, lo que va a haber es apostasía. Y no ha llegado ni la tribulación, ni el anticristo, ni el arrebatamiento. O sea que ahorita lo que va a haber es apostasía, y yo creo que todos lo vemos, ¿no? ¿Qué es la apostasía? El apartarse de la fe, el dejar los caminos de Dios. O sea que la apostasía es para los creyentes, porque a veces escucha uno que la apostasía es para todas las personas. No, para los creyentes. Porque si es la pérdida de la fe, alguien que no sea creyente, que sea un pecador, que sea ateo y que no sea convertido, ¿tiene fe? Entonces, ¿qué va a perder? Nada, no va a perder la fe. Entonces se refiere a los creyentes, porque un pecador no tiene fe, no se va a alejar de la fe porque no la tiene. Entonces esa apostasía en los creyentes, y por eso la palabra dice que si cuando regrese el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Correcto, hallará fe en la tierra, porque no la va a encontrar. Bueno, entonces en la tribulación sí va a haber un avivamiento. ¿Por qué? Lo estamos viendo aquí. Esto de la gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿sí? Que están en el cielo, y ahorita vamos a comprobar que están en el cielo. Esos son los que van que se van a salvar por la predicación de los 144,000. O sea, los que se quedaron del arrebatamiento en la tribulación, millones y millones se van a convertir. O sea, digamos, los cristios, esos que tienen un pie aquí en el cristianismo y el otro pie aquí en el mundo, lo que llaman mal algunos predicadores, o sea, los mal llamados cristianos carnales. Está de moda ese término, ¿no? No, o es cristiano o es carnal, pero ahora están hablando de cristianos carnales. O sea, cristiano que tiene permiso para pecar.